Estamos en línea con un reconocido economista argentino. Además de economista, es consultor, escritor, periodista. Fue director ejecutivo del Banco Central de la República Argentina, vicepresidente del Banco Nación y bueno, podría estar varios minutos más haciendo la introducción para presentar a Enrique Seguach. Muy pero muy buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto en saludarlos. Quiero que conste en actas que el currículum es amplio simplemente porque empecé de chiquito, pero nada más que por eso. Sin duda, es más, no lo vamos a hablar acá, pero yo te conozco desde muy, muy chiquito de mi vida, ¿sí? Y ya en esa época eras un reconocido economista, Bueno, con ok. una trayectoria siempre, digo, moderada, tranquila, tratando de hacernos pensar. Y para arrancar, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves vos hoy la economía argentina, tanto la macro como la micro, y también este proyecto que se va a presentar en el Congreso de los famosos dólares del colchón para reactivar, remonetizar la economía? Bueno, a ver, por supuesto, ninguna situación económica se puede aislar primero de la herencia y segundo del mundo. Respecto de la herencia, está claro que el gobierno del presidente Milei recibió una macroeconomía totalmente desquiciada. El último año, sobre todo del gobierno de Fernández Massa, en busca de salvar un proceso electoral que ya se veía venir muy mal, terminó siendo más desastre, o sea, exacerbando el desastre, ¿no? Un déficit fiscal amplio, un banco central vaciado, altísima inflación, en fin, todo lo que ya conocen. En ese contexto hubo una emergencia fiscal y una emergencia antiinflacionaria, digamos, estabilizadora. La emergencia fiscal fue una mezcla de licuación, que es lo que hacen todos los gobiernos cuando Claro. empiezan su trabajo, de licuación del gasto, sentarse sobre la caja y una reforma parcial o el comienzo de una reforma estructural dentro del Estado. Y por supuesto hubo aumento de impuestos, ¿no? Porque estuvo el aumento del impuesto país, hubo la reimposición del mal sacado impuesto a las ganancias, las retenciones, en fin, lo que ya sabemos. Y el gobierno logró realmente un gran éxito en materia de ajuste fiscal, un ajuste fiscal, insisto, de emergencia. Sí. Logró normalizar la situación cambiaria después de la devaluación inicial, porque tuvo primero los pagos en cuotas de las importaciones que le permitió acumular reservas, después vino el blanqueo que le permitió otra vez ganar reservas, y ahora vinieron los dólares del Fondo Monetario, digamos, ¿no? Claro. Y hubo un cambio en la política cambiaria que ya esperaba, que se veía venir, unificando el dólar en el mercado del Banco Central, digamos. Argentina tenía la particularidad que tenía un mercado de dólares en el Banco Central y un mercado de dólares en la Comisión Nacional de Valores, y todos intervenían en todo, digamos, ¿no? El Banco Central intervenía en los dos, los exportadores liquidaban en los dos, los Claro. importadores operaban en los dos, los ahorristas operaban en los dos, era un pastiche, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso se prolijó, se unificó, casi todo, quedan algunas operaciones todavía en la CNB vinculadas con las empresas. Así que esa parte, bueno, la parte de la emergencia se superó, la tasa de inflación se normalizó a lo que es la tasa de inflación de Argentina. Argentina lleva más de una década con una tasa de inflación del 2% mensual, más o menos, donde en la exacerbación del masismo, kirchnerismo, se fue al 7, 8 mensual y iba camino a seguir Sí, subiendo. al borde de la Eh, hiperinflación y del abismo era eso en Sí, ese digamos, momento. la hiperinflación es una exageración, pero sí al borde de una tasa de inflación cada vez más alta. eh, y, y bueno, eso está de alguna manera funcionando, otra vez sin las reformas que hacen falta, pero por lo menos funcionando. La actividad es bastante heterogénea porque por el mismo tipo de ajuste, cuando vos haces un ajuste y cortás la obra pública, obviamente sufre la construcción. Claro. Cuando se hace un ajuste y bajan los salarios reales,
o los salarios reales no crecen tanto, venían licuándose de antes, hay que ser justo, y lo mismo que las jubilaciones, no es todo imputable a este gobierno, No. ni mucho menos. El consumo masivo está flojo, los bienes crédito, como reapareció el crédito, porque el Estado coloca menos deuda, y entonces el sector privado, los bancos pueden Tienen que colocar... trabajar de banco los bancos ahora. Bueno, todavía le falta para trabajar de bancos, pero tiene que trabajar un poquito más de bancos, Claro. y eso hace que los bienes créditos estén mejor, las exportaciones sufren porque por el escenario internacional y por el tipo de cambio real apreciado, y las importaciones, la competencia con importaciones también sufre por este comienzo de apertura de la economía. Entonces tenés una economía bastante heterogénea en ese sentido. Como yo digo siempre, el problema que tenemos los economistas es que los economistas hablamos en promedio. Claro, y el promedio cuando, no, digamos, claro, no es la vida de cada uno. Ahora, te hago una pregunta. Con todo esto, este programa se llama Cuentas Claras, entender lo macro para decidir lo micro. O sea, lo que le pasa a la persona que va de a pie, al que toma el colectivo, al que se pudo comprar un auto, al que accede a su primer, digamos, de vivienda, que, digamos, ahora hay un boom de créditos hipotecarios. Digo, ¿vos pensás que, digamos, los argentinos van a sacar los dólares del colchón? Te voy a contar una historia de hace muchos, muchos años, vamos a decir prácticamente 40 años atrás. Mi abuela, Loti, me decía, vos tenés que guardar Lockjon, me decía Lockjon. ¿Qué es para la audiencia Lockjon? Dólares, me decía mi abuela hace 40 años atrás, y me daba de $1 por mes. Y me decía, vos guardalo. Obviamente que ella vino de Polonia y de la guerra, entonces tenía una lógica de la hambruna, de pasar hambre, de no tener nada. Ahora, el argentino dice, guardo dólar. Y digo, ¿vos pensás que se va a reactivar la economía con los argentinos que saquen los dólares del colchón y los metan a la economía real? Bueno, en este momento hay 30.000 millones de dólares en los bancos que ya salieron del colchón, que están blanqueados, claro, que están en los depósitos en el sistema financiero, y siguen siendo ahorros, digamos. Nadie está usando esa plata. Por supuesto, estoy hablando en promedio, otra vez en general, hay el promedio. Pero la verdad es que el dólar en la Argentina, como desde hace muchos años, por la historia inflacionaria de Argentina, es nuestra moneda de reserva de valor. Totalmente. Digamos, el peso no cumple con la moneda de reserva de valor, entonces quedó siendo el dólar. Entonces, el dólar es para ahorrar. Y el peso para gastar, digamos, más o menos es así. Eso no quita que vos, vas a hacer una transacción en dólares para comprarte un auto o para comprar una casa, obviamente, porque son bienes ahorro al final del día. Claro. Pero nadie va, o sea, hoy podrías ir con esos dólares que tenés en el banco, que ya son blancos, totalmente blancos y pristinos, a comprar cosas, y no lo haces. Porque si no lo haces con los 20.000 millones de dólares que ya son blancos, lo vas a hacer con los otros X que todavía no lo son. O sea, yo no estoy minimizando el hecho de que se simplifiquen operaciones, que se desregule, que toda esa maraña de información inútil que pedían los bancos, la UIF o el ARCA, para que después le pasen elefantes por delante tal cual de la cara, no se haga. Pero no tengo puesto muchas fichas en este esquema. Y por otro lado, el éxito de un programa económico en serio es que aumente la demanda de pesos. O sea, este programa está funcionando porque aumentó la demanda de pesos. Claro. Y que es la que permite emitir para financiar al gobierno, permite emitir para que la gente, para que haya crecido los depósitos en los bancos, en pesos, etcétera. Entonces, la remonetización exitosa, la remonetización en pesos. Si Argentina termina remonetizándose en dólares, habrá fracasado el programa económico. Claro. Y yo creo que no va a fracasar. El otro punto, y ese me parece que es un tema de principio, digamos, ¿no? Los blanqueos se dan después de una reforma tributaria, no antes. Claro. O sea, Argentina hace un blanqueo y la gente sigue en negro. Entonces tiene que hacer un blanqueo todos los años. Por eso haces un blanqueo todos los años, porque si no hay una reforma impositiva, de un sistema impositivo
totalmente distorsionado. Y bueno, vos blanqueás el stock y después seguís con el flujo en negro, con lo cual no tiene ningún sentido. Claro. O sea, los blanqueos vienen después de una guerra, después de una dictadura, después que existe una reforma tributaria, y dice, bueno, muchachos, a partir de acá, estas son las nuevas reglas, blanqueemos el pasado. Ahora, hacer un blanqueo permanente de un régimen tributario que todavía no se cambió, ya bueno, es parte de la dinámica, es como que no claro, genera ninguna sorpresa ni ninguna cuestión extraordinaria, como vos decís. Así es. Y acá para mí la Argentina, no sé qué opinás vos, creo que necesita una reforma, sin duda, impositiva, laboral y previsional fuerte, porque tenés un sistema previsional quebrado. Yo digo, siempre hace años digo algo, desde el año 92... Norma Pla le pedía a Domingo Felipe Cavallo 450 pesos de la mínima, que eran $450, los jubilados cobraban 150. Hoy hubo una apreciación por un tema de cambio, pero los jubilados siguen en la pobreza, la mayoría de los jubilados. Después tenés una ley pro empleado que no motiva a los empleadores a tomar gente, porque tenés empresas que han quebrado por personas que han trabajado 11 meses y le han hecho juicios, una industria del juicio impresionante. Y además, para mí, tenés una Argentina donde tenés muy pocos contribuyentes, entre ellos personas físicas y personas jurídicas, o sea, 7, 8 millones de contribuyentes que bancan otro, multiplicado por 4, y una presión muy fuerte, y donde para mí, digamos, la columna se tendría que achatar, o sea, tendría que pagar mucho menos, más gente, o sea, la base tendría que ampliarse y la presión de nivel en porcentaje tendría que ser más baja. No sé qué opinás vos. Bueno, sí, lo que pasa es que, a ver, primero, vos tenés... Ningún impuesto es bueno para ponerlo en términos generales, pero por supuesto hay impuestos mejores y impuestos peores. Argentina tiene 2 impuestos nacionales muy distorsivos y 2 impuestos provinciales muy distorsivos. Los nacionales son obviamente las retenciones a la exportación, los impuestos a la exportación y el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Totalmente. Y los provinciales son el ingresos brutos y las tasas municipales, que son impuestos disfrazados de tasas. Que cuando me falta caja las invento, claro, municipalmente. Sí. Y encima un sistema recaudatorio que le trasladó la función de recaudar al sector privado, digamos, ¿no? Sí, entonces te lo retienen en los bancos, te retienen en los pagos, cuando vas a cargar nafta te cobran una percepción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso hay que cambiarlo. Ahora, eso es muchos puntos del PBI en recaudación. Entonces vos lo tenés que reemplazar por otra cosa. O bajás el gasto en la misma proporción, y eso es bastante complicado, o tenés que inventar alguna otra cosa, porque claro, la curva de Laffer solo existe en la teoría, nunca se probó en la práctica. O sea, cuando vos bajás los impuestos y tenés una mala fiscalización, como pasa en Argentina, bajás el impuesto, bajás la recaudación. No hay mucha duda. Entonces, Argentina tiene que cambiar eso. Ahora, el problema es que, te insisto, para cambiar eso, primero necesitas un acuerdo. No se puede cambiar un sistema tributario en confrontación, eso está claro. No. Porque está del Congreso, necesitas negociar con los gobernadores, bueno, veremos ya después de las elecciones, veremos cómo se negocia. Después, efectivamente, necesitas oficializar la reforma laboral. Porque Argentina ya tiene una reforma laboral. Sí. La hicimos cada uno de nosotros, digamos. Vos tenés un mercado de economía informal muy grande, mucho más grande que el formal. Totalmente. Derivado justamente de que, bueno, si vos no sos amigo del poder o no sos una empresa grande, la reforma tributaria y la reforma laboral la haces vos. Exacto. Es decir, pagás los impuestos que podés pagar, le pagás a los empleados lo que podés pagarle, en función de la productividad, y bueno, y después correr los riesgos que tenés que... Totalmente de acuerdo. Pasa en la mayoría de las pymes argentinas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Eso hay que formalizarlo, porque si vos operás en ese contexto, operás mal porque no tenés acceso al crédito, no podés vender tu empresa porque tenés muchas contingencias metidas adentro. Totalmente. Los empleados no recibe lo que corresponde,
el sistema previsional quiebra, etcétera, etcétera. Ahora, sobre el sistema previsional, yo quiero hacer un punto, si vos querés, Dale. menor o mayor. Dale, te escucho. Cuando se fue quebrando el sistema previsional, nadie desfilaba pidiendo que se dejara de quebrar. Es verdad. Es decir, ahora todos nos quejamos de que deben mirar lo que cobra un jubilado y tienen razón, por supuesto que tienen razón. Ahora, cuando los gobiernos de los 40, de los 50, de los 60, de los 70 se gastaban las cajas previsionales, destruían el sistema previsional, nadie se quejaba. Claro. Cuando se destruyó el sistema de previsional en los 90, cuando se estatizó el sistema previsional, pese a haber votado la gente quedarse en el sistema privado, no pasó nada. Las digamos, AFJP, ¿no? Entonces, tal cual. es decir, no estaban las toneladas de piedra en el Congreso, ni estaban las manifestaciones, ni los miércoles, ni los jueves, ni ningún día. Totalmente de acuerdo. Hay mucha responsabilidad concurrente, digamos. Yo siempre me acuerdo, Alan Greenspan, uno de los presidentes de la Universidad Federal, en su momento fue muy criticado porque había bajado la tasa de interés demasiado y la economía, en fin, creaba inflación y qué sé yo. Y en su libro de memoria dice, cuando yo bajaba la tasa de interés, nadie me escribía pidiéndome que la subiera. Entonces, hay que tener conciencia de que el sistema previsional se destruyó a lo largo de décadas. Sin duda. Y se destruyó manteniendo artificialmente cierta demagogia, porque esa plata no solamente la que se robaron, sino que hay plata que fue gastada. Mal gastada. Entonces, hay que decirlo. Cuando se malgastaba, cuando se destruía el sistema, éramos pocas las voces que alertábamos sobre el tema. Nadie hablaba de los pobres jubilados, etc., porque nadie piensa en el futuro. Entonces, el sistema está quebrado, efectivamente, y no se va a arreglar fácilmente, pero bueno, en algún momento hay que arreglarlo, digamos, ¿no? Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo ves vos a la Argentina hoy inserta internacionalmente, más allá, digamos, de la apertura del presidente Javier Milei al mundo, etcétera? Pero digo, que venga la real inversión extranjera directa, el RIGI, porque la Argentina, para despegar, digo, y para realmente creer en un futuro, es más, mi papá me decía hace muchos años, cuando yo era chico, decía, en el 60 y pico, cuando yo era joven, estaba el gobierno de Ilia, yo pensaba que la Argentina iba a despegar y que en el 2000, bueno, todo eso no pasó y pasaron muchos más años del 60, o sea, pasaron 65 años de eso y la Argentina es como que no despega. Ahora parece que hay una apertura más grande, hay, digamos, una intención de generar la atracción real de capitales para que la Argentina se vuelva a conectar con un mundo real y en un mundo globalizado que no es el mundo de hace 40, 50 años atrás. ¿Vos cómo lo ves eso hoy? Bueno, primero tenemos que terminar con la utopía retrospectiva, digamos, ¿no? Okay. Es decir, Argentina no es un país que interrumpió su desarrollo, es un país que era desarrollado y entró en estancamiento y en decadencia. Claro. ¿No? Tus abuelos habrán venido de Polonia. De Polonia. Claro. Mi padre vino de Polonia, mis abuelas por el otro lado materno vinieron de Rusia. Cuando vinieron, el PBI per cápita de Argentina más o menos se parecía al PBI per cápita de Estados Unidos y por supuesto era muy superior al PBI per cápita de los países de España, de Italia, claro, de donde venían la inmigración más fuerte. O sea, Argentina era, en ese momento, no estaba entre los principales países del mundo, pero era un país razonable. Estaba bien, digamos, estaba ahí, bien, entre los primeros 10, claro, 15. Claro, ponele. Yo siempre cuento que una de mis primeras inclinaciones a la macroeconomía fue justificar a mi viejo. Decir, bueno, ¿por qué viniste para acá y no te fuiste a Estados Unidos que también tenías parientes, digamos? Claro. Y la verdad que en ese momento no era una mala decisión, sobre todo porque además es mucho más lindo vivir en Buenos Aires que vivir en Boston, digamos, ¿no? Entonces, Argentina entonces tiene un problema, porque tiene una utopía retrospectiva.
todos dicen, bueno, lo que pasa que los 60, los 70, pero todo eso terminó en un modelo que se agotó. Entonces tenés que ir a otro modelo. Es decir, era un modelo de sustitución de importaciones, inserto en un mundo totalmente diferente. Ahora, ¿qué pasó? En la década de los 2000, cuando cambió el mundo para Latinoamérica, porque por la irrupción de China, en donde aparecieron, bueno, obviamente la demanda china tiró para arriba los precios de los commodities, hubo una gran transformación tecnológica en el caso argentino en la agricultura y en otros casos la demanda de otras cosas, mientras el resto de Latinoamérica aprovechó ese momento para ordenar la macroeconomía, generar las reglas razonables, tener reservas en los bancos centrales y crecer, y pasarnos en términos per cápita, Chile, por ejemplo, o Uruguay, que nos acercó, el único que mantiene la distancia es Brasil, pero por otras razones, nosotros nos dedicamos a hacer desastres, digamos. Claro. Entonces, hoy Argentina tiene dos problemas. El primer problema es el problema del mundo. Vos lo mencionabas ahí en la introducción que hacías hace un rato, el viejo orden económico mundial que se creó a partir de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, sí. Era un juego de roles. Los juegos de roles que juegan los chicos o los grandes, en donde había roles de los países que exportaban capital e inversiones, que son los países que ahorran más que lo que gastan, y países que importan capital porque invierten más de lo que ahorran. Entonces vos tenías a Estados Unidos, que era atraía capitales, gasta más de lo que invierte y gasta más de lo que ahorra, y ofrece su principal producto de exportación, que es el dólar y el sistema financiero norteamericano, digamos, ¿no? Tenés Alemania, Japón, que exporta capital, que exporta tecnología, y los tigres asiáticos que hacían los bienes de consumo durables más baratos, digamos. Y ese era el orden económico. Y Latinoamérica ofreciendo commodities, algunos bienes específicos, bienes de nicho, si querés. Y ese era el orden económico mundial. Y ese era el rol de cada uno. Cada uno cómodo en su rol, por supuesto, algunos más incómodos que otros, por supuesto. Ahora, en ese contexto, apareció China. Claro. Y China tiró abajo todo eso, porque China es hoy, digamos, en ese rol, en cualquier producto que agarres, más del 50% del mundo, digamos, ¿no? Es decir, entonces, como China rompió todo ese rol, cambió todo eso, ahora quiere otro orden económico mundial. Ese orden, Trump pateó el tablero, totalmente equivocado respecto del diagnóstico y totalmente equivocado respecto a la solución, pero ese es un tema en donde, bueno, veremos para dónde vamos. En ese orden nos tenemos que insertar sin saber dónde estamos. El otro problema es interno. Argentina tiene un grave problema de productividad. O sea, todo este estancamiento es que Argentina tiene una caída de productividad fenomenal en los últimos 20, 30 años. Totalmente de acuerdo. Que lo ves en la infraestructura, es decir... La tecnología. En la infraestructura, en la tecnología, en la energía, en los puertos, en los caminos, en donde se te ocurra, y una gran baja de productividad en el sector privado, derivado de lo que hablábamos antes, porque cuando vos haces esta reforma tributaria propia, perdés productividad porque subinvertís, trabajás con otra gente, en fin. Entonces, hay que hacer una reforma profunda en ese contexto. Eso lleva tiempo, es un proceso. Y consenso también. Sí, lo que pasa es que yo creo que el diagnóstico lo tenemos casi todos claro. Hay que ver, como hay muchos perdedores en ese diagnóstico, los perdedores quieren seguir ganando. Hay muchas quintitas que hay que desalambrar. Pero independientemente de eso, lo cierto es que eso es un proceso. Nosotros cuando vemos hoy los países exitosos de Latinoamérica, vemos el final de la película. Vemos cuando después que ya voy a decir un viejazo, después que el muchachito se fue con la muchachita. Claro. Pero en el medio casi se mata, lo asaltaron, lo secuestraron, le pegaron, en fin. Argentina todavía tiene que pasar por ese proceso. Totalmente. Y bueno, es un proceso lento. Te hago una última pregunta, Enrique, porque se nos está yendo el programa. Primero que nada, agradecerte. Te vamos a invitar al piso cuando vos quieras. Un placer hablar contigo. Bueno. Pregunta doméstica. Si fueras el presidente del Club Atlético River Plate, el club de tus amores, ¿lo vendés a Mastantuono al Real Madrid o no lo vendés?
No, es que con todo respeto está mal planteada la pregunta. Desde que se hizo la reforma a la legislación de los jugadores de fútbol, el que decide quién compra y quién se va y quién no se va es el jugador, nunca el club. Es decir, los clubes de fútbol han perdido, por lo menos en la legislación argentina, han perdido potestad sobre eso. Entonces, Sí, es verdad, pues, además están las cláusulas, pero vos entonces como hincha de River, ¿te no, lo como hincha de quedás? River, que se quede todo el tiempo que sea necesario, pero hay que rendirse a una realidad, que la realidad es que los clubes de fútbol argentinos se han convertido en exportadores netos, y entonces lo que hay que tener es buenas divisiones inferiores para Seguir generando. seguir alimentando el tema, exactamente. Enrique, te mando un abrazo grande a la distancia, muy buen fin de semana, muchas gracias por pasar por Cuentas Claras y esperamos tenerte pronto acá con nosotros en el piso. Un abrazo Al grande. contrario, un abrazo grande para ustedes. Chao, Chao, chao. chao. Cuentas